David Rockefeller murió en marzo del año 2017. Se estima que su fortuna personal superaba los $3,000 millones. Él era un banquero muy talentoso y una persona de influencia mundial. Pero una de las cosas más asombrosas de su vida era que era un filántropo muy generoso. En los últimos 10 años de su vida, regaló cada año entre 20 y 30 millones a instituciones y diversas causas. Cuando murió, dejó todas sus posesiones también para filantropía. La casa subastadora estima que podría recoger hasta $700 millones que luego se iban a repartir entre varias universidades, instituciones y al público a través del Estado. Jesús nos habló a nosotros acerca del dinero y la forma como nosotros manejamos el dinero. Ese es el estudio que vamos a hacer hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano Johnny, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer verte, Rafael. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios y aprendiendo de codicia, avaricia, cosas que no son muy agradables. Bueno, son temas que Jesús trató porque tienen mucho que ver con nuestra relación con Dios. Era de lo que más enojaba a Jesús. Todo estaba basado en el egoísmo. Y eso era lo que más enojaba a Jesús y castigaba a él. Oramos para comenzar el diálogo. Oremos. Amante Dios, gracias por darnos la revelación bíblica, que podamos ponerla en práctica para seguir el ejemplo de Jesús y el ejemplo de Rockefeller, y aún más entregarnos completamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, Johnny, entonces cuando nosotros leemos los evangelios encontramos que Jesús habló muy a menudo acerca del dinero, acerca de las riquezas, acerca de nuestro amor a Dios y los valores. Pero entonces, hablando del tema de la codicia, yo pienso que sería bueno comenzar con precisamente una definición de la codicia. Me parece muy apropiado. Sí. Bien, entonces la primera definición que tenemos es de esta página web y dice: la codicia es la ambición desmedida y exaltada de dinero, bienes u otro tipo de riqueza. La clave está, Rafael, en la palabra ambición. Ambición desmedida. Sí. Eso es lo que define el pecado, cuando nosotros no pensamos en el otro, sino que queremos más para nosotros y continuamente imaginamos que merecemos más. Pero tenemos más definiciones. Sí, bueno, tenemos una segunda definición donde dice que la codicia es inclinación excesiva a favor de la posesión de riquezas materiales que se desentiende del bien común y hará lo que sea para lograrlas. Esta definición, Johnny, es un poco... profundiza más y llega más al problema de la codicia. Sí. Es operacional. Da la operación que ocurre. Y esa operación es la ambición de acumular para nosotros, olvidando el bien común. Pero eso es algo que en nuestra sociedad, Rafael, estamos en problemas serios. Porque en el capitalismo basado en el neoliberalismo que vivimos, la meta que tiene grabada la persona como sueño americano aquí en Estados Unidos o como sueño australiano, donde quiera que vivamos, es acumular para nosotros. Sí. Y lo que se asume es que cuando nosotros acumulamos para nosotros mismos, interesados en nosotros, la sociedad todo va a salir bien porque todo el mundo está en lo mismo. Pero esto es una falacia satánica. El capitalismo está basado en principios satánicos.
y alguien se puede asustar que soy comunista o qué es lo que quiero. No es tan sencillo como leer el Antiguo Testamento. ¿Quiere usted el Antiguo Testamento? Pues en el Antiguo Testamento dice claramente que no se puede prestar dinero con intereses. Por intereses. Entonces, si yo te presto $1, ¿cuánto debo esperar de vuelta? $1. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. ¿Y el capitalismo está basado en qué? En que yo te presto $1 y tú me devuelves 1.50, 1.25, 1.5, Sí. dependiendo del interés Sí. que te cobro. Pero yo no lo llamaría capitalismo, yo sencillamente lo llamaría el egoísmo. Correcto, Sí. pero cuando traducimos el egoísmo a un sistema económico de lo que en lo que estamos viviendo, es el capitalismo. Por supuesto, en el sistema comunista es la misma cosa. Lo que pasa es que en vez de ser un grupo más grande, son solamente los del partido los que se benefician. Ok, sí, así es verdad. Pero es lo mismo, los El- intereses están de por medio. Sí, sí, es verdad. Entonces, bueno, nosotros es bastante fácil adivinar lo que la Biblia habla acerca de la codicia. Obviamente Dios no quiere que seamos personas codiciosas, sino personas cristianas que siguen el ejemplo de Jesús. Pero también pudiéramos llegar a pensar, otro error al otro lado del péndulo, llegar a pensar que por ser buenos cristianos y seguir a Dios, entonces Dios nos va a bendecir grandemente. O sea, pensar que la relación con Dios tiene algo que ver con las riquezas, tiene algo que resultar en las posesiones materiales. Y hay una corriente teológica, Johnny, Sí, que predica eso, de las riquezas y la fe. Y eso es lo que llamamos la teología de la prosperidad. Y vamos a analizar esta teología de la prosperidad punto por punto. es una trampa muy grande, Rafael. Pero es muy bonita, Oh, sí, es muy bonito. atractiva, Sí, sí, sí. llama la atención. Sí, y los adventistas fácilmente caemos en esto. Nosotros, el anzuelo que nos ponen, o la, ¿cómo se llama lo que se pone en el anzuelo? La carnada. La carnada que nos ponen en el anzuelo de esta teología es la educación. Porque amamos la educación, los Sí. adventistas del séptimo día, O sea, la educación como trampolín para las riquezas. para la riqueza, sí. Y- Y que muchas veces funciona así. Así no, es maravilloso, eso es maravilloso. Pero si le enseñamos a los estudiantes que el propósito es ellos mejorar su vida, desgraciamos a la persona. La hacemos perder de vista lo que el Señor dijo. Y aquí eso es lo que vamos a ver. Los en la propósitos teología. más grandes, sí. Correcto. Bueno, vamos a mirar entonces el primer punto acerca de la teología de la prosperidad. El primer punto dice que Dios bendice proporcionalmente la obediencia y la fe con bendiciones materiales. Entonces, la palabra clave aquí es la parte de proporcionalidad, queriendo decir que mientras más fe tengo, más bendición recibo de Dios. Correcto. Y lo contrario también es cierto. Mientras menos bendición recibo, o interpretando en términos materiales, mientras menos riquezas tengo o más pérdidas tengo, eso quiere decir que menos fe tengo y por lo tanto más he fallado, Dios me quiere menos, soy peor cristiano. Correcto. Y no solamente lo aplican a la prosperidad física, material, financiera, también a la salud, o al éxito en cualquier empresa que hagamos, o a los accidentes. Sí, bueno, vamos a ver eso porque eso sale en los siguientes puntos. El siguiente punto dice que de la teología de la prosperidad, Dios bendice proporcionalmente la obediencia, la fe con bendiciones materiales. Los creyentes fieles no sufren en este mundo. entonces, Ay, bendito. entonces Ay, bendito. ahí es donde entra la parte de la salud, porque en la teología de la prosperidad, si yo tengo bastante fe, Dios me sana. Y si Dios no me sana, entonces ¿qué quiere decir eso? Que no tengo fe, que no sirvo. Y hay que descartarme de la iglesia y hay que ponerme a un lado y no seguirme y ni aceptar lo que yo diga. Y Bueno. el pastor tiene que ser inmaculado en salud y lleno de dinero y vestirse bien bonito. Sí. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No. La Biblia no dice que si tenemos fe, si servimos a Dios, somos buenos cristianos, está garantizada la salud. A ver, Eso- acuérdame, Rafael, ¿no había un nazareno que decía que no tenía dónde iba a dormir esa noche? Sí.
El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, sí. Fracasó, no tenía fe. Sí, bueno, ahí está la prueba de que esta teología de la prosperidad tiene sus problemas. Vamos a leer el tercer punto. Dios bendice proporcionalmente la obediencia a la fe, las bendiciones materiales. Los creyentes fieles no sufren en este mundo. Y lo tercero, el creyente debe enfatizar el pensamiento positivo, no dar lugar a la incredulidad. Es como, ¿sabes cómo lo dicen? Decláralo. O no declares lo malo, declara lo bueno. Es como magia. En otras palabras, la persona no puede hablar la realidad. No. Y si declara, o sea, el bien y el mal se define en la prosperidad que yo tengo, financiera, de salud, la iglesia, todo, tiene que estar bonito y bueno y en su lugar. Y si no, estoy en Satanás. Mira tú qué problema. Entonces, Johnny, no solamente el hecho de que uno hable cosas, como por ejemplo, ay, me siento cansado, tengo dudas, sino que uno lo llegue hasta el pensamiento. Correcto. O sea, que Dios te está cazando lo que tú estás pensando para castigarte si piensas algo negativo. Y ese nazareno no fue el que dijo, Dios mío, quita de mí esta copa. Sí, también. Bueno, vamos a leer el cuarto punto acerca de la teología de la prosperidad. La fe verdadera da resultados, y estos resultados son riquezas y salud. O sea que la prueba está de la fe en las riquezas y en la salud. Esa parte de la fe verdadera entonces ya es indicativo y le pone una presión a la persona. Correcto. Porque tú tienes que generar una imagen de prosperidad, una imagen de bienestar, una imagen de felicidad, para no quedar mal en tu congregación, para no quedar mal ante la gente que te conoce, porque si te va mal en un sentido, en cualquier sentido, eso quiere decir que tú no tienes fe verdadera. Correcto. Esa teología de la prosperidad realmente es una carga, es un engaño, es una carga sobre las personas. ¿Sabes a quién le gusta más esa teología? A Satanás, vive riéndose de la gente y de los pastores. Sí. Bien, vamos a ir entonces al libro de Lucas para ver una enseñanza de Jesús. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, Johnny, aquí está Jesús, hazte la imagen de que Jesús está en sus enseñanzas, sí, con el público, tiene una cantidad de personas alrededor de sí, enseñando tal vez enseñanzas como el Sermón del Monte, y este hombre está esperando su momento hasta que logra interrumpirlo, porque esto fue una interrupción. Maestro, yo tengo un problema, olvídate de todas tus predicaciones porque yo tengo un problema, yo quiero que tú me ayudes con mi hermano a repartir esta herencia. Y entonces Jesús le contesta así, pero bueno, a mí nadie me ha puesto como juez sobre este tipo de cosas, y agarra su pregunta y aprovecha entonces para enseñar este tema donde él habla acerca de en qué consiste la vida del ser humano. ¿Qué es lo que quiso enseñar Jesús con esta declaración? Obviamente Jesús nos estaba indicando que es el que tiene los ojos puestos en los bienes que recibe, en su estatus en la vida, en su capacidad de prosperar y de tener salud, ha fracasado. Porque esa no es la manera como Dios tiene relación con las personas. La bendición que Dios da puede incluir salud. No estamos diciendo que haya algo malo y que el único que es bueno es el que está sufriendo. Rafael, no estamos diciendo que el que está enfermo es el que está con Dios y el que tiene salud está apartado. Ni tampoco estamos diciendo que el rico es del diablo y solamente es bueno el pobre y miserable. Sí. No, lo que estamos diciendo es que la medida de fe es lo que mide la relación con Dios. La medida de amor al prójimo es lo que mide la relación con Dios. Y el corazón de lo malo es la avaricia.
el fin, si el fin de la vida es beneficiarme personalmente, y si yo soy cristiano para una transacción, es una transacción comercial, es un negocio. Sí. Yo te doy declaraciones de adoración, tú me vas a dar eso. El problema es que está basado en versos bíblicos distorsionados. Porque la promesa de Malaquías dice algo parecido, pero no es eso lo que está diciendo. Ok, Johnny, pero entonces la forma como Jesús enfoca la conversación es sobre en qué consiste la vida del ser humano. Y yo pienso que eso es una pregunta no solamente pertinente en este punto, sino pertinente para nuestras vidas. Correcto. Porque yo pienso que esto tiene diferentes respuestas para diferentes personas en sus diferentes puntos de la vida. La pregunta entonces es, ¿en qué consiste tu vida, hermano o hermana que me escuchas? ¿En qué consiste tu vida? ¿Qué es lo importante en tu vida? Jesús levantó esa pregunta y no la contestó completamente, porque en otras palabras, presentó ese tema, Johnny, y luego entonces da una parábola para más o menos explicar lo que él quería decir en qué consiste la vida del ser humano. Y que cada cual se lo aplique como el Espíritu les dirija. ¿Sabes que la oportunidad que Jesús le dio en esta conversación al lector y al que estaba allí, por supuesto, es contestar la pregunta, la oportunidad de contestar la pregunta? Si yo estoy haciendo un doctorado en biología, ¿con qué propósito lo estoy haciendo? ¿Ayudo yo a mi compañero de estudios para que saque mejor nota que yo? ¿O estoy preocupado yo por pasar yo y que fracase el otro, sin preocuparme? O, Rafael, si me siento a comer, es mi interés que yo servirme primero. Yo recuerdo que como niño, particularmente al tiempo de los postres, yo procuraba coger el más grande y servirme primero. O sea, tú mirabas y agarrabas el más grande. Rapidito, rapidito. Y si ese es el propósito de la vida, fracasé. El propósito de la vida tiene que ser darle al otro, servir al prójimo. Si no, no sirve vivir. Bueno, y es que también esa es una pregunta que nosotros contestamos muy a menudo. ¿En qué consiste nuestra vida? Cuando con nuestras decisiones escogemos preferir a nuestros parientes, nuestros hijos, nuestro cónyuge, o preferimos escoger alguna distracción, algún entretenimiento. Hay muchas formas en las que nosotros estamos contestando esta pregunta y siempre debemos de tenerlo presente. ¿En qué consiste la vida? Vamos a ver cómo Jesús contestó esta pregunta en la siguiente parábola. Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, Johnny, aquí Jesús introduce otro elemento en la pregunta de en qué consiste la vida del ser humano. Y él está hablando acerca de esta persona que era un necio porque tenía mucho dinero, pero entonces no tenía riqueza para con Dios. O sea, toda esa riqueza no valía nada porque no tenía riqueza para con Dios. Y esa riqueza para con Dios se manifiesta en el servicio al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Nadie ha visto jamás a Dios, solo puede amar a Dios el que ama a su prójimo. Bueno, entonces, pues claro, esa es la siguiente pregunta. Entonces, si este no era rico para con Dios, ¿quién sí lo es? ¿Y qué quiere decir eso? Y vamos a contestar esa pregunta leyendo otro pasaje en el libro de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia,
porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. Ok, Johnny, entonces este es el pasaje famoso donde Pablo le está diciendo a los corintios, miren, esa gente de Macedonia es lo mejor que hay, porque en medio de su profunda pobreza, lo que tenían en su corazón era ayudar a las iglesias de Jerusalén. Y ya tú sabes lo que venía, ¿verdad? Sí. Que le iba a pedir a los corintios que también dieran una ofrenda para Jerusalén, porque Pablo era apóstol a los gentiles, pero él jamás se olvidó de su raza, de su pueblo. Y él estaba tratando de recoger una ofrenda entre todas las iglesias, y aquí tenemos esa vislumbre, se corre la cortina un poco y vemos a través de esta carta la obra que estaba haciendo Pablo a favor de Jerusalén para ayudarlos. Pero entonces la descripción tan hermosa como retándolos a que imitaran a los macedonios, porque estos macedonios eran de emular, de admirar y de emular. Y este modelo que describe Pablo es el modelo que dejó el Señor Jesús. Y este modelo del Señor Jesús lo presentó de manera suprema cuando describió la experiencia de la viuda que dio todo lo que tenía, 100%, que eso es extraordinario. Sí. Bueno, los macedonios como que siguieron el ejemplo de ella. Pero entonces vamos a contrastar. Acabamos de ver la parábola de aquel rico insensato, acabamos de ver la descripción de Pablo acerca de los macedonios. Ahora vamos a contrastar el uno con los otros. Veamos el primer punto. En el primer punto, el rico insensato era un hombre de mucha riqueza. En cambio, los macedonios eran personas de profunda pobreza. Los macedonios pensaban en la iglesia de Jerusalén, mientras el rico insensato pensaba solo en sus deseos. Y ese era su problema, ¿verdad? Sí. Que estaba enfocado en sí mismo. Es egoísmo. El tercer punto es que el rico insensato acumulaba riquezas para disfrutarlas él solo. O sea, cuando él dice, alma mía, disfruta, mira todo lo que tienes acumulado para el futuro, nunca mencionó más nadie, sino únicamente él mismo. En cambio, los macedonios, por contraste, ellos dieron ofrenda más allá de sus fuerzas. Estos eran pobres, pero estaban pensando en los que eran más pobres que ellos. Los macedonios estaban entregados a Dios y abundaban en conocimiento, fe y gracia, mientras que el rico insensato no había Dios en su vida, era necio y no tenía la gracia de Dios. Entonces, fíjate tú, Johnny, en medio de la pobreza, esta gente podía dar de sí misma y dar más allá de sus fuerzas, más allá de lo que se podía esperar de ellos, porque tenían riqueza. La riqueza que ellos tenían era en amor, era en servicio, era en sacrificarse a sí mismos. Johnny, Jesús cuando vio a esta mujer dar todo lo que tenía para el templo, se quedó maravillado, se quedó alegre. No fue a decirle, no, por favor, quédate con eso. No. Más bien quedó maravillado de que ella dio de donde no tenía, porque él sabía que Dios la iba a hacer abundar en amor, en paz, en
en las bendiciones de Dios. Correcto. Otra definición de distinción entre el rico insensato y los macedonios podría ser, pensando en el ejemplo de Jesús, el rico insensato estaba buscando un almacén para guardar sus riquezas. Jesús lo guardaba en la boca de los peces. Bueno, explícate lo que eso quiere decir. Totalmente ilógico. Le llega el momento de pagar los impuestos y pide a Pedro que vaya a pescar, y el primer pez que tome le abra la boca, y allí va a tener dos denarios, y uno es para el impuesto de Pedro y otro para el impuesto de Jesús. No tenemos que temer. El dinero ya está impreso. Okay. Las monedas están acuñadas y Dios sabe, Dios tiene las bocas de los peces. Ese es el mensaje del siguiente pasaje. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, Johnny, aquí lo que encontramos es ese enfoque hacia afuera, no en las necesidades que yo tengo, no en el deseo que yo tengo, no en la satisfacción que yo voy a recibir, no en el placer que yo voy a sentir, sino acordándonos o pensando, empatizando con otras personas, Johnny, los presos, los maltratados. Esa frase como que si tú estuvieras en el cuerpo de ellos. ¿De qué manera se puede describir mejor el que uno pueda empatizar y conocer, preocuparse por la necesidad de otros? Bueno, lo que yo me siento es avergonzado al leer el texto, Rafael, porque no hago todo lo que podría hacer. Y me llama a mí y me reprende el texto y me dice, Johnny, piensa en más ocasiones y de más formas de ayudar a los necesitados. Y esa es la implicación que tenemos que tener. No es para ponerle el dedo acusatorio al otro, es para yo verme en el espejo de la palabra de Dios, que es la ley de Dios. La palabra completa, no son los 10 mandamientos la ley de Dios, la palabra completa es la ley de Dios, lo que pide de nosotros. Así que yo me pongo delante de Dios desnudo y digo, me falta. Y le pido al Señor que me ayude a responder a estas palabras. Porque una cosa es ser egoísta y creer en el Evangelio de la prosperidad, que sugiero que no lo soy, pero otra cosa es hacer lo que tenemos que hacer por los pobres, como el texto nos dice. Sí. Y entonces, Johnny, yo pienso que ese es el plan de Dios para combatir la codicia, el dar, el pensar en otros que tienen necesidad para darles a ellos. Y vamos a leer el último pasaje, porque se nos pide que demos basado en el ejemplo de Jesús. Porque ya conocéis, dice 2 Corintios 8:9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Alabado sea el nombre del Señor, Rafael. Aquí nosotros tenemos la declaración clara, específica y libre, donde nos dice que la respuesta a mi vida y a las necesidades de mi vida están en darle al otro. El evangelio, en vez del evangelio de la prosperidad, tenemos que tener el evangelio de la entrega completa. Ese es el evangelio del Señor Jesús, imitando a Jesús que lo entregó todo. Amén. Y así conquistó. Amén. Sin tener nada lo entregó todo y conquistó. Y así tengo que hacer yo. Sí. Amén. Bien, con ese pensamiento llegamos al final de esta lección. Gracias por acompañarnos, les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.